bienvenidos a esta nueva emisión de Sin Filtros. Hoy vamos a conversar con un experto en el Medio Oriente y conocedor de todo lo que está ocurriendo a nivel de la geopolítica internacional, que está muy, pero muy interesante, motivado a declaraciones que se han hecho por parte del régimen islámico de Irán, por parte del mismo Vladimir Putin y hasta el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, sobre la posibilidad de que el mundo esté al frente de una guerra nuclear. Esto debido a las advertencias que ha hecho el gobierno iraní en relación a su posibilidad de tener crecimiento de todo lo que es el aspecto nuclear, de producir misiles o una bomba que incluso, según un artículo publicado por el New York Post, se puede llegar aquí, a Nueva York, y bueno, prácticamente dejar esta ciudad hecha cenizas. Esto ha generado gran polémica y en paralelo pues también tenemos otros aspectos que están relacionados con lo que se llaman los enemigos de Occidente, China, Rusia e Irán, eventos en Venezuela y también pues las advertencias que ha hecho el propio régimen del Partido Comunista Chino sobre la visita de Nancy Pelosi. Es decir, el ambiente está realmente convulsionado y hemos invitado a uno de nuestros grandes especialistas, Shimon Samir, que nos atiende desde Israel, para que analice su visión sobre todo lo que está ocurriendo y que les deje a ustedes el mejor conocimiento posible. Antes de darle la bienvenida a nuestro invitado, quiero pedirles a todos que se activen en el superchat. Recuerden que para nosotros es muy importante todos sus comentarios y opiniones. También les pedimos que si les gusta nuestro trabajo, nos regalen un like y compartan este video con sus redes sociales, con sus amigos, con sus contactos y también que se suscriban a nuestras plataformas desde Acast hasta YouTube and YouMaker. Bienvenidos todos, un gran saludo a los moderadores que hasta ahora también se están uniendo a nuestro programa. Mil gracias a nuestras llaves que forman parte del equipo de Sin Filtros, que le permite llevar a ustedes día a día todas estas emisiones de análisis y de conocimiento para que ustedes se formen la mejor opinión. Bienvenido, don Shimon. Muchísimas gracias por estar con nosotros una vez más en Sin Filtros. Buenas tardes, buenas nochecitas para mí. Me alegra volver y verla a usted otra vez. Quisiera comenzar diciendo que lo que está sucediendo en este mundo, en definitiva, es decir, todos los distintos frentes que están ocurriendo, son parte de algo mismo. Es parte de una tensión entre tres grandes potencias, una un poco menor, Rusia, pero las tres grandes potencias que están tratando cada una de mejorar sus posiciones en esa competencia entre ellas tres. Yo quisiera tratar, a pesar de que todo es algo lo mismo, es todo un mismo tema, quisiera ante todo comenzar, con su permiso, con el tema de Irán. Sí, sí, adelante, por supuesto que sí. Es evidente, sabido, menos para el que no lo quiere saber, que Irán trata de lograr la bomba atómica. Hay distintas formas de ver cuál es el adelanto que Irán ha llegado y existen distintas formas, por supuesto, también de acuerdo al lugar que ocupa cada uno en el mundo y también de acuerdo a la naturaleza de cada persona, de ver o de ponerse nervioso como consecuencia de lo que está sucediendo. También en Israel. Es decir, no hay en Israel una idea monolítica de qué es lo que hay que hacer con respecto a Irán. Una demostración fue un artículo que publicó hace unos días el ex primer ministro israelí Barak en Estados Unidos. Lo de Barak no es algo nuevo. En el 2009 Barak era el ministro de Seguridad en la época en que Netanyahu era primer ministro. Y prácticamente se suponía que en poco tiempo Israel iba a atacar a Irán y entre los dos se entabló una discusión y como consecuencia de ello no esto pasó y no lo otro pasó. No pasó nada, en definitiva. Salvo que las relaciones entre ellos, entre los dos políticos, se distanciaron. Ahora, también en este momento, quien quiere puede ver la amenaza iraní como una amenaza inmediata y quien quiere puede llegar a decir, a pensar que hay tiempo todavía para relacionarse al tema iraní
por el hecho, y usted en alguna forma lo nombró, por el hecho de que todavía Irán no tiene exactamente cómo unir una supuesta bomba atómica con un misil. Es decir, en esas circunstancias puede tener la bomba atómica, pero puede tenerla almacenada, lo que sin posibilidad de enviarla hacia algún lado. Lo cierto es que tampoco es seguro que la quiera enviar a algún lado, fuera de amenazar. Varios países tienen bombas atómicas y no están tirándolas todo el tiempo. Y puede ser que esa sea la situación de Irán también, pero dado que existen varios países en el Medio Oriente especialmente que están amenazados, se sienten amenazados por esa carrera atómica iraní, esos países tratan de protestar por esa carrera y también de alguna forma organizarse para evitar que Irán pueda llegar en algún momento a decidir utilizar esa bomba contra ellos. Por supuesto que quien se siente más amenazado es Israel, porque los iraníes de ninguna forma, no se preocupan en ocultar que quieren hacer desaparecer a Israel del mapa. Pero como dije, en Israel mismo hay quien piensa que hay tiempo para responder y hay quien piensa que hay que responder ya. De cualquier forma, algo tiene que quedar claro. Si bien yo no conozco exactamente qué armamentos tiene Israel, y si yo conocería qué armamentos tiene Israel, entonces Israel tendría un problema, porque quiere decir que mucha gente lo sabría. Israel puede, en este momento mismo, si quiere, atacar a Irán. Puede. ¿Qué efecto va a provocar lo que Israel va a hacer? Es otro tipo de tema. ¿Cuánto tiempo Israel va a poder conseguir retrasar un proyecto atómico iraní como consecuencia de un ataque? Es otro tema. ¿Qué legitimación, espero que hablo bien en castellano, va a tener Irán para construir una bomba atómica después que Israel la haya atacado? Es otro tema. Pero la posibilidad existe. También en este momento. A lo mejor hasta que nosotros terminemos esta conversación ya hay un ataque. A lo mejor no. De cualquier forma, es evidente para Israel que la amenaza no es solamente a Israel mismo, sino también, ante todo, a la zona del Golfo Pérsico, los países vecinos a Israel, y de alguna forma también, si quiere usted pensarlo así, también a la economía mundial, porque es evidente que un conflicto en la zona del Golfo Pérsico o árabe, que llámelo como lo quiera llamar, hay quienes lo llaman así y quienes lo llaman de otra forma, implicará nuevamente un aumento del precio, un alza del precio del petróleo, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, para Israel está claro, y siempre lo dijo, que Irán no solamente trata de hacer las cosas, de desarrollar su bomba atómica, sino que al mismo tiempo, y tampoco los iraníes lo ocultaron, al mismo tiempo está tratando de desarrollar sus misiles. Y cada vez hace un misil más largo, de más larga trayectoria, que hace años ya que pueden llegar al sur de Europa, a la zona de Bulgaria, a la zona de Grecia, a lo mejor también al sur de Italia, algo así. Pero es evidente que la intención es llegar cuanto más lejos posible, incluso puede parecer tragicómico, pero incluso al sur de Rusia, digamos así, puede llegar, con lo cual también Rusia puede llegar a sentirse en algún momento amenazada por cohetes, por misiles iraníes. Evidentemente supuestamente ellos no están todavía en condiciones de decir que tienen un cohete que puede llegar hasta Nueva York, pero quien se esfuerza con un poco de paciencia adelanta, y es posible que ellos sigan adelantando, a pesar que evidentemente sí va a haber más amenazas iraníes a atacar en las lejanías. Los países lejanos se van a preocupar más y a lo mejor de esa forma van a decidirse a tomar con respecto a Irán una política más agresiva. Todo tiempo que los amenazados son Israel, Arabia Saudita, Bahrein, los Emiratos, etcétera, 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 todavía hay tiempo para seguir discutiendo en Occidente si hay
si hay peligros o no hay peligros de Irán. Ahora, el tema, todavía en continuación con el tema iraní. El tema iraní, por supuesto, no es solamente los misiles, la bomba atómica o el proyecto atómico, sino es también la interferencia, espero que hablo bien en castellano, la interferencia de Irán en asuntos internos de países, de distintos países, Arabia Saudita, Bahrein, y mandando todo tipo de tentáculos, llamémoslos así, en dirección también a otros países del mundo, aprovechando dos temas. Un tema es la presencia en algunos países de comunidades de creencia chiita y otra también en algunos lugares comunidades de creencia sunita que están desplazadas de los centros de decisión de los sunitas y como consecuencia buscan aliados dentro de los chiitas. El caso más típico es el caso de Hamas, con el cual Israel se enfrenta totalmente, que está cada vez más cercano. Cuanto más se siente solo en el mundo sunita, más se acerca a Irán. Irán, por supuesto, no tiene demasiados problemas, tiene problemas, pero no demasiados, en tratar de ayudar a Hamas para molestar a Israel y para de alguna forma desviar la atención de lo que sucede en Irán. Por supuesto que, como lo demuestran las noticias internacionales, Israel no pierde a Irán de su foco y todo el tiempo hay todo tipo de actividades en lo que se llama una guerra de poca dimensión, digamos así, de dimensión baja, que cambia en definitiva a través de las decenas o centenares de actividades pequeñas, cambia o posterga la posibilidad de que haya más, un encontronazo mucho más fuerte. Ahora, que no quede ninguna duda, y eso también se relaciona con lo que voy a hablar. Israel, como en un campeonato de fútbol, Israel e Irán no están en la misma liga de fútbol. Israel tiene lo que tiene, Irán trata de tener lo que trata de tener, pero sus ejércitos son distintos, sus capacidades son distintas, su experiencia militar es distinta, y no queda ninguna duda de quién es el que, en caso de que haya algún encontronazo fuerte, quién va a, no sé si se puede decir ganar, porque en una guerra nadie gana, pero quién es el que va a ser más fuerte. Eso también tiene relación con lo que está sucediendo con el Líbano. No sé hasta qué punto los oyentes están enterados de que hay toda una serie de conversaciones sobre un posible acuerdo entre Israel y el Líbano alrededor de la búsqueda de gas en una zona determinada, limítrofe, cuando el tema del gas es un tema muy acútico en estos momentos por lo que está sucediendo en Europa. Bueno, hay intervención, intermediación, digamos así, estadounidense, y tratan de infundir optimismo por los medios de comunicación. No es nada seguro, puede ser que sí, pero no es nada seguro que a fin de cuentas el optimismo se convierta en realidad, porque quien puede molestar a ese optimismo es justamente Hezbollah, que es uno de los proxies de Irán. Y todo el tiempo que Irán no reciba sus ventajas de un acuerdo de ese estilo, y supuestamente no las tiene que recibir, porque supuestamente las ganancias libanesas tienen que ser para el pueblo del Líbano y no para Irán, Irán puede seguir molestando por intermedio de Hezbollah y puede llevar a que haya incluso acontecimientos militares muy fuertes, porque Hezbollah tiene mucho armamento dirigido a Israel fundamentalmente. Puede llegar a provocar una situación de tensión e incluso de enfrentamientos militares. No es seguro que se va a tratar en ese caso de un enfrentamiento total entre los dos bandos, pero un enfrentamiento que demuestre de que Hezbollah tiene lo que decir. Y Israel, otra vez, Israel tiene más fuerza que tiene Hezbollah, pero eso no quita que la población de Israel, en el caso de Hezbollah, más que en el caso de Irán, en el caso de Hezbollah, la población de Israel puede llegar a sufrir
bombardeos, ya lo sufrió en el 2006 en su momento, bombardeos no simples. Bueno, en esta zona nosotros vivimos. Hay tantas amenazas y que el rol de los medios de comunicación es muy importante en este caso, porque ya estamos acostumbrados, por ejemplo, al hecho de que se hagan amenazas y que estas estrategias, tanto de Irán como de los que son en estos momentos sus aliados estratégicos, le hace China y Rusia, juegan muy bien el rol de la desinformación y de la propaganda para venderse como invictos en un proceso en el que muchos actores de la geopolítica están actuando. Ellos han planteado y prácticamente tienen a todos los países opinando sobre una posible guerra nuclear. Y hasta la misma ONU advierte, es decir, en Occidente, en los medios de comunicación, lo que se habla es de una posible guerra nuclear, incluyendo y destacando esas declaraciones de Putin, que como vuelvo a repetir, son expertos en desinformación y propaganda, también para desviar la atención de algunos otros temas que a ellos no les interesa, ni que los medios ni los actores políticos toquen. Adelante. Bueno, me voy del Medio Oriente al mundo, digamos así. Algunas palabras sobre lo que sucede en Europa en este momento. Es evidente que la tensión en Europa está creciendo y es evidente que el número de frentes posibles, ayer se hablaba ya de Serbia y Kosovo también al respecto, el número también tiene relación con lo que está sucediendo. Serbia se puede sentir más fuerte también por apoyo ruso y Rusia también recibe apoyo de Serbia. Lo que pasa en la zona del Báltico, en Ucrania mismo, por supuesto, existen toda una serie de focos de tensión. Personalmente, pero alguien puede acusarme de que soy demasiado optimista, personalmente no veo la posibilidad de una guerra nuclear. Es decir, es cierto que hay quien amenaza, así como los iraníes pueden amenazar a Nueva York, también Rusia puede amenazar. Una de las ventajas de que yo tenga misiles y que el otro lado tiene misiles es que los dos nos tenemos que cuidar de no tirar los misiles. Esa es la diferencia, por ejemplo, de 1945 y las bombas atómicas en Japón. A lo mejor si Japón hubiera tenido bombas atómicas, no hubieran caído bombas atómicas en Japón. Pero eso es otro tipo esa filosofía postmoderna, digamos así. Yo no creo que se llegue. Sí creo que el fantasma de la guerra mundial puede ser aprovechada por la propaganda de cada uno de los lados. Pero dado que este programa se llama Sin Filtros, quiero agregar algún punto mío en ese asunto. Ante todo, si bien yo soy israelí, pero yo no soy miembro del gobierno de Israel, ni diplomático israelí, ni me pagan sueldo los israelíes. Soy jubilado y no cobro sueldo de nadie fuera de la seguridad social. Todos hacen propaganda, todos. Los chinos, los rusos, también los americanos, también los estadounidenses. En el conjunto de todas esas propagandas, cuando la propaganda no alcanza a ser suficiente, entonces suben un escalón más en la propaganda y por supuesto que el escalón previsto más difícil o más difícil de aguantar es una guerra mundial. Pero todos hacen propaganda y todos tratan de influir sobre los otros dos lados por intermedio de sus acciones propagandísticas, y es preferible que sean propagandísticas y no militares, pero existen propagandísticas. Alguien a lo mejor puede explicar cuál es el motivo por el cual justamente en estos momentos, yo sé por qué, pero alguien puede llegar a tratar de explicar, a lo mejor encuentra alguna lógica, cuál es el motivo por el cual la jefa de la Cámara de Representantes, Pelosi, va a ir a Taiwán, o quiere ir a Taiwán, o piensa ir a Taiwán. Es decir, a lo mejor en otro momento, hace cosa de 4 o 5 años, podía ser algo más, una misión de
de buena voluntad. En este momento, a mis ojos, es una misión de propaganda y de provocación, digamos así, a China. Así como podría ser si llegara, yo qué sé, el presidente Putin a Venezuela ahora, algo así. Es decir, a lo mejor en alguna conversación entre nosotros en algún momento fuera de este programa le dije que todo lo que hacen los otros es muy posible que yo también lo hago. La única diferencia es que yo juzgo lo que los otros lo hacen con más crítica de lo que me juzgo a mí mismo por hacer. Es evidente que hay una competencia tridimensional, digámoslo así, en la cual cada uno trata de ganar. Dado que la competencia mayor supuestamente está dada entre China y Estados Unidos, porque es una competencia por ser la gran superpotencia que domina la economía mundial, surge la pregunta por qué apareció Rusia de pronto en todo este asunto. Y eso también, y otra vez sin límite, eso también forma parte de algo que puede llamarse la intención de los Estados Unidos de globalizar el mundo para sus intereses. Es decir, Occidente, pero fundamentalmente Estados Unidos, se peleó con lo que era la URSS, le ganó porque era más fuerte, y desde ese entonces viene carcomiendo el espacio vital ruso, a pesar que hay quien dice, los rusos seguro que lo dicen, que Estados Unidos le prometió a... Estados Unidos significa James Baker, si no me equivoco la fecha, el 9 de febrero de 1990, le prometió, según los rusos, por supuesto, a Gorbachev, el que era por ese entonces el presidente de Rusia, que la NATO no iba a adelantar hacia Oriente. Eso no impidió que... Hay algo también con respecto a la unión de las dos Alemanias, pero eso no impidió que 6 años más tarde Hungría, Chequia y Polonia se integraron a NATO. Y desde ese entonces solo integran los países bálticos, a continuación, todo tipo de Eslovenia, Eslovaquia, todo tipo de países. Ucrania, llegó el momento. Hasta que le tocaron el punto débil a Rusia, porque Ucrania, a mi punto de vista, y eso lo dije también hace 2 años cuando todavía no tenía reunión, no tenía reportaje con usted, porque Ucrania significa poner la NATO en Ucrania, significa impedir a Rusia salir al Mediterráneo, salir al Mar Negro, salir al Mediterráneo y tener presencia marítima en esa zona tan importante del mundo. El hecho de que Estados Unidos no estaba completamente convencida de que tenía razón lo demuestra el hecho de que cuando Putin anexó Crimea en el 2014, los Estados Unidos se callaron la boca y no hicieron nada. Eso quiere decir que de alguna forma reconocieron de que algún tipo de derecho los rusos tenían sobre ese asunto. Pero cambiaron los gobiernos en los Estados Unidos, en Rusia no, por supuesto. Y otra vez están impulsando. ¿Por qué ahora con respecto a Rusia? Yo tengo mi teoría, no sé si es por parte de este reportaje, pero es mi teoría de por qué Estados Unidos y Occidente en este momento se la están agarrando con Rusia en lugar de agarrarse con China. Me gustaría conocer su opinión sobre ese tema. Adelante. Bueno, yo le voy a decir, dije hace 7, 8 minutos que son 3 países que están compitiendo entre ellos, cuando hay uno que es menos fuerza, que es Rusia. Y si yo pensaba que Rusia tenía menos fuerza, lo que está sucediendo a nivel militar en Ucrania refleja exactamente que tiene menos. Ahora, yo pienso que los Estados Unidos hicieron una cuenta. No sé quiénes son los Estados Unidos. Puedo tener mis pensamientos sobre quiénes son los Estados Unidos. Yo estoy seguro que el estadounidense que vive en Chicago o en Nueva York no es Estados Unidos de la que yo hablo. Alguien en los Estados Unidos, un grupo de personas en los Estados Unidos, decidieron que tienen que ponerle los frenos a China.
a China, no a Rusia. Pero ¿cuál es el problema? Que son tres y existe más posibilidad de que Rusia se ponga del lado de China a que Rusia se ponga del lado de Estados Unidos. Entonces, antes de enfrentarse en lo que se llamaría en boxeo el segundo round, en el primer round hay que bajarle la cabeza a Rusia. ¿Y cómo se le baja la cabeza a Rusia? Gastándola, gastando su fuerza militar. Y eso, a mis ojos, explica por qué en este momento, hace 1 o 2 años, Estados Unidos agrandó su tendencia a avanzar en el oriente, en la zona hacia Rusia. Una provocación. Y los rusos, a mi forma de verlo, cayeron en la red porque no tienen otra posibilidad, porque ellos también tienen sus pensamientos de imperio de hace 200 años, y porque también Ucrania es parte de su historia, y porque querían mantener, y en este momento lo están consiguiendo, mantener su salida al Mar Negro y su salida al Mediterráneo. Por lo tanto, en 2 palabras, como los Estados Unidos en este momento todavía no tiene suficiente posibilidad de enfrentarse a un conjunto ruso-chino, dos gobiernos prácticamente comunistas, a pesar de que uno no se declara como comunista, pero es más afín a China que a Estados Unidos, entonces decidieron agarrársela con el niño chiquitito y dejar al grande para el próximo round. En ese marco y de acuerdo a su visión, estaríamos hablando, por ejemplo, que esto lo debe haber comprendido Rusia una vez que ya estaba en el proceso y que ha visto, por ejemplo, cómo los países de la NATO han armado a Ucrania y han logrado que haya una especie de resistencia importante dentro de la región. Y por eso quiero que nos vayamos dejando claro esto hacia los juegos militares que Rusia, China e Irán planean este mes de agosto en Venezuela, porque están roncándole en la cueva a los Estados Unidos. Hay mucha propaganda al respecto y también se presentan muchas acciones que pareciera que están coordinadas con este evento en el que Estados Unidos se siente como que por todas partes están apareciendo los enanos rojos, por llamarlos de alguna forma, y está el tema del avión de Irán y Venezuela en Argentina, unos arrestados por aquí, una tripulación iraní que no la dejan ir, unas solicitudes y también lo que es la expansión del modelo del socialismo del siglo XXI o de los países que el Foro de Sao Paulo, que tienen una relación especial con China, con Rusia e Irán y que han construido, por ejemplo, asociaciones estratégicas que van en contra de los mismos Estados Unidos, como la CELAC, en la que están estos nuevos países inscritos, y que pareciera que se tomaron el espacio que dejó Estados Unidos en la región latinoamericana. Porque hoy en día se observa que Estados Unidos no forma parte de todas esas propuestas que hacían los países latinoamericanos, pues se la agarraron los chinos, los rusos y los iraníes, y ahora pareciera que no hay espacio, hay una resistencia por parte de todos estos gobiernos de izquierda de dejarle entrar a unos Estados Unidos que pareciera como un gigante dormido. Se durmió en las redes de este mismo hemisferio y ha hecho que pues se avance económicamente. Los rusos y los chinos tienen influencia desde el punto de vista militar. Irán ha querido relevancia en los últimos meses en Venezuela y ahora se anuncia que nada menos y nada más le dan 1 millón de hectáreas que se les cede la soberanía y que uno no sabe exactamente cómo para qué quieren ellos. Según Nicolás Maduro, es para un tema agrícola, pero uno no sabe exactamente qué es lo que van a hacer allí en ese millón de hectáreas en unos lugares estratégicos de Venezuela y estos juegos militares en unos lugares muy específicos de Venezuela. Y Maduro envía a un militar con un renombre y con una actividad muy específica como nuevo embajador de Irán. Es decir, están pasando cosas y los Estados Unidos pareciera que no despierta de su letargo o no entiende exactamente
cuáles son los movimientos en la región. Adelante. Bueno, ante todo una pequeña, espero que sea resumida, forma distinta de ver las cosas de lo que usted ve. Lo que Europa está haciendo en Ucrania no tiene resultados positivos. Es decir, fuera de que muere una gran cantidad de personas, especialmente ucranianos, no tiene resultados positivos. Es decir, Ucrania perdió un 20% de su territorio o algo así. Por supuesto, pierde cualquier cantidad de dinero de la entrada de la cuestión agrícola. Los rusos tomaron esos territorios, piensan anexarlo, hoy, mañana, pasado mañana piensan anexarlo, y la derrota occidental es tan grande que son capaces, por el tema que los rusos supieron dar vuelta, que son capaces de aceptar que salga trigo de Ucrania sin exigir de Rusia que se retire de los territorios. Yo no veo ninguna victoria ahí. En definitiva, lo que está habiendo es una aceptación de Europa, del mundo, de Occidente, de Estados Unidos, de que los rusos tienen lo que hacer ahí, porque si no, no tendrían por qué ser intermediarios, parte del acuerdo. Son parte del acuerdo y sin ellos no, el acuerdo no se hace. Y todo el mundo acepta que con el tema del trigo, yo no tengo ninguna intención de disminuir la importancia del tema, pero es evidente que, como nosotros en hebreo solemos decir, perdón por la expresión, que Occidente está con los pantalones abajo. Es decir, Rusia está ganando, le cuesta más de lo que tendría que costarle. Tampoco el ejército ucraniano se está fortificando. Yo le llamo por un minuto la atención de que llega armamento de 30 países distintos a Ucrania. ¿Qué ejército moderno puede moverse con 30 tipos distintos de armamento? Cuando tiene 2 aviones de un tipo, 4 tanques de otro tipo, armas de este estilo, municiones de este estilo, equipos técnicos de otro estilo. Eso es una resistencia muy, muy fuerte a ojos de los rusos también, pero eso no significa que alguien está construyendo ahí algo. Fuera de destrucción, Ucrania está perdiendo. Eso es todo. No solamente Ucrania está perdiendo quien está detrás de Ucrania, que es Occidente. Y eso tiene que ver también con todo un montón de cosas que suceden en el mundo. Por ejemplo, el hecho de que aviones chinos están acercándose a Taiwán, que se están acercando a Japón, que barcos iraníes pueden llegar a Venezuela, porque no hay patrón, como usted dijo antes, no hay patrón. Y aquí paso, para no ocupar todo el tiempo, paso a Sudamérica. Yo pienso que la vez anterior le dije que a mi forma de ver, Estados Unidos, al igual que Rusia en su momento, al igual que la Unión Soviética en su momento, simplemente no le prestó suficiente atención a su patio trasero. Y América Latina, desde México hacia abajo hasta Tierra del Fuego, son el patio trasero de los Estados Unidos. Es decir, todo país que entra a esa zona, como fue Cuba en su momento, le molesta a los Estados Unidos como a Rusia le puede molestar lo que Estados Unidos hace en Ucrania, en Hungría, en todo un montón de países europeos. Es el patio trasero, es la zona, lo que se llamaría en lenguaje histórico bastante feo, el espacio vital de esos países. Nadie tiene la culpa. Cuando un país como China y un país como Rusia, e incluso un país como Irán, tratan de entrar en ese espacio, es porque alguien les permite entrar. Pero no solamente por eso. Ellos están juntos porque todo el mundo los puso juntos. Es decir, en el momento en que China es el enemigo de los Estados Unidos, y Rusia es el enemigo de los Estados Unidos, e Irán es el enemigo de los Estados Unidos, los tres son un grupito que se llaman los enemigos de Estados Unidos. No hay ningún motivo
y ahora pongo 3 puntos en mi caso. No hay ningún motivo para que no estén juntos, porque están juntos desde el punto de vista de la opinión pública internacional. Son el eje del mal, como China, como Japón, Italia y Alemania en la época de la Segunda Guerra Mundial. Son el eje del mal, y entonces se juntan, porque Dios los crió, y entonces ellos se juntan, digamos así. Por otro lado, hay un poco de exageración. Y volvemos al tema de la propaganda. Hay un poco de exageración en lo que significa la entrada de China, digamos así, a Sudamérica. China, a diferencia de otros países, por ahora, no quiere decir de que no llegue a suceder, por ahora su forma de entrada a otros países es una forma económica de entrar. Es decir, tienen plata, disponen de una política de expansión comercial y humana también. También en Israel tenemos no sé cuántos, pero tenemos miles de chinos, de jóvenes chinos, varones por supuesto, porque allí hay demasiados varones en China, que trabajan en Israel y forman de esa forma una comunidad pro-China en esos países, también en Israel. ¿Por qué digo que hay un poco de propaganda? Los chinos están haciendo lo que se llama la ruta y el cinturón. Ellos ya recibieron, solamente en Sudamérica ya recibieron el apoyo de algo así como 20 y pico países en Sudamérica. ¿Eso es culpa de los chinos o es alguien que abandonó a esos países? Alguien abandonó a esos países, porque esos países tienen evidentemente, también culturalmente, pero también evidentemente geográficamente, tienen más cercanía a los Estados Unidos que a China. No hablemos de Rusia, y menos de Irán, que son musulmanes. Y aquí paso a otro tema. Los iraníes, un poco porque son una punta de lanza también de los rusos, y otro poco porque, como dije, son de lo que se llaman los desahuciados de la tierra. Entonces buscan dónde pueden ubicarse mejor. Tratan de entrar en esos países. Aquí o allá consiguen algún tipo de personas que pasan a ser chiitas. Antes eran cristianos, ahora pasan a ser chiitas. ¿Quién los obliga a eso? ¿Quién durante los últimos 200 años dejó abandonada a Sudamérica? En Sudamérica no suben gobiernos populistas porque China o porque Rusia o porque Irán están metidos en Venezuela. Suben gobiernos populistas porque la población en Sudamérica, quien como usted lo conoce, en muchos lugares, si no pasa exactamente hambre, está bastante cercana al hambre. Y hubo algún grupo que decidió que esos países pueden seguir pasando todo tipo de circunstancias malas desde el punto de vista económico y que no va a pasar nada. Hasta que se encuentra, como usted dice, con que se le despierta a la mañana y tiene a Bolivia, a Venezuela, a Chile, a lo mejor a Brasil dentro de unos meses, en la Argentina seguro, gobiernos que son en Perú, en Colombia, gobiernos que son pro izquierda. De ahí a que esos gobiernos sean comunistas, pro chinos o algo así, a mí me parece que hay distancia, pero son gobiernos que buscan otra forma de ubicar, de desarrollar a sus países, dado que el país que tenía que preocuparse por ellos no se preocupó suficiente. Ahora, en este momento, el país ese trata de despertarse y trata de encontrar alguna forma de mantener a esos países dentro de su esfera, como Rusia lo trata de hacer también en Europa Oriental. De ahí a decir de que la intervención de China en Sudamérica o la intervención de Irán en Sudamérica provocan un gran cambio, no, son consecuencia de algo. Vuelvo un poquitito a Irán, con su permiso. Es cierto que Irán trata de entrar en Sudamérica, pero tiene sus motivos para eso. Nadie habla, por ejemplo, de que Irán se está secando. Irán tiene 75 millones de personas, se está secando, tiene un gobierno que no llega a satisfacer a su población, no tiene lo que darles de comer a su población y está buscando ubicar terrenos
en los cuales pueda desarrollar agricultura que a lo mejor le van a permitir darle algo de comer a su población. ¿Qué tiene de malo? También en Estados Unidos se comía carne argentina, ¿no? ¿No se comía carne argentina? Y brasileña también. Y en Israel se come carne uruguaya. ¿Por qué Israel llega a Uruguay a comprar carne? Porque no tiene carne en su país. ¿Por qué los iraníes llegan a desarrollar? Es cierto, no solamente desarrollan la agricultura. En Venezuela hay todo tipo de minerales que pueden desarrollar el apetito iraní. Hay titanio, que tiene usos importantes, otro tipo de minerales, en este momento no me acuerdo, pero es natural que un país trate de influir sobre otro país, comprar materiales en ese país para su uso personal. Lo hacen todos, lo hace también Israel. Por supuesto que lo hacen los Estados Unidos. Y China también tiene sus intereses. Yo no pienso que mañana a la mañana la población de Sudamérica va a ir todas con el hijab y con las mujeres con un hijab. No hay nada más lejano que la mentalidad sudamericana y la mentalidad de las mujeres musulmanas. No hay. Fuera de un tema, que estos tienen hambre y estos tienen hambre, y eso los acerca a uno de otro cuando hay quien puede dar un apoyo. Pero ese apoyo tampoco puede ser económico. Irán no puede dar a Sudamérica ayuda económica. Tampoco Rusia la puede dar. Los únicos que la pueden dar son los chinos y tienen lo que dar. ¿Está bien? Alguien se opone, que haga su trabajo. Y el trabajo lo tiene que hacer los Estados Unidos. Pero los Estados Unidos están en otro frente, volvemos otra vez al tema, los Estados Unidos están en otro frente con respecto a China. Estados Unidos está en el lejano oriente con respecto a China. Y entonces entra en tipos de discusiones que son parte de una concepción, a mi parecer ya ida del mundo, que es muy difícil de entender. Puede llegar a haber una situación en la cual la tensión entre China y Estados Unidos, no en Sudamérica, sino en el lejano oriente, en Taiwán, llegue a situaciones muy, muy, muy difíciles porque en Taiwán hay fábricas de semiconductores, así se dice en castellano, semiconductores, sí, que son los estadounidenses quieren. También los chinos. Los chinos también importan de Taiwán. De alguna otra forma importan de Taiwán semiconductores. Eso puede llevar a que haya tanta tensión como para que haya peligro de una guerra mundial. Los chinos mismos ya están, supongo que usted lo sabe, ya están construyendo fábricas de semiconductores para dejar de depender de Taiwán. China misma compra de Israel. No sé quién, ¿sabe usted quién le vende a China semiconductores? Israel. ¿Quién le vende desde Israel a China semiconductores? Intel. ¿Sabe usted de qué país es Intel? Es decir, una cosa es lo que se dice y otra cosa es lo que se hace. Pero no es un tema chino, ruso o iraní. Es un tema de todos los países, también Israel. Y eso hace que usted, yo, estemos hablando de temas que a lo mejor nosotros hablamos un poquitito más profundamente, pero mucha de la gente en el mundo lee el diario y se entera de lo que le quieren decir. Y lo que le quieren decir es lo que le interesa a la capa dirigente en su país. Eso hace exactamente que la política de ese país sea como está escrita en el diario. No exactamente. Existe lo que se llama el deep state. Es seguro que todo lo que hace esa supuesta capa de intereses responde al interés del estadounidense común. Cuando Estados Unidos quiere discutir con China en Taiwán, responde a los intereses de ese desocupado o de esa persona que está tirada en la calle en San Francisco porque no tiene lo que comer. ¿Por qué? ¿Son esos los intereses del pueblo estadounidense? Tiene mucho que ver con lo que está sucediendo y el espíritu ruso en Ucrania. ¿Por qué? ¿Dónde están los puntos de convergencia de los intereses del ciudadano simple con
con los intereses económicos de los grandes, de los grandes capitales. Bueno, estamos llegando al final de esta emisión, pero no me quiero ir sin que usted, pues, a manera de conclusión, nos diga por qué lo planteado se ajusta a una visión que muchos tenemos y que pareciera que las grandes corporaciones o los que hoy en día son aliados directos de esas grandes corporaciones no tienen como la capacidad para llegarle a la población. Y estamos viendo cómo hay un proceso de transformación social que equivale a las consecuencias que ha traído el tema de Ucrania con Rusia, pero también todas estas decisiones que se toman en los gobiernos y que la gente no entiende y se siente prácticamente como desconectada de la clase política o del factor económico que siempre está oculto. Y en contrario, pues está un ciudadano que está lidiando con una inflación, con una crisis económica, con una ausencia de liderazgo y que no tiene respuesta de los gobiernos, sean estos de derecha, de izquierda o de cualquier otra ideología. No hay respuesta, es decir, hay una desconexión del ciudadano. Entonces, le pregunto, ¿qué le aconsejaría a la gente normal, común y corriente, que está tanto en Rusia y que es víctima, por llamarlo así, de la oligarquía rusa y los de Venezuela que están secuestrados por un régimen dictatorial? O sea, ¿qué le diría a ellos? Adelante. Bueno, no me quiero convertir en un... En mi pueblo hubo profetas, pero también hay quien dice que solamente los tontos son profetas. Es decir, el mundo es muy complicado y hay intereses distintos y hay fuerzas distintas y hay quien está arriba y hay quien está abajo. Ha quedado demostrado en los últimos 100 años que también cuando los que están abajo derrocan a los que estaban arriba y se convierten en ellos en los que están arriba, no actúan demasiado distinto de como actuaban los que estaban antes que ellos. Lo que quiere decir, como decía un ex primer ministro israelí ya fallecido, Ariel Sharon, que lo que se ve desde aquí no se ve desde allí. Es decir, cuando uno es un ciudadano lo ve de una forma, cuando uno está en el gobierno lo ve de otra forma. No veo, o sea, yo sí veo, cuando en África cada vez se acercan más a 1.000 millones de personas, por supuesto que hay que parar de alguna forma el crecimiento demográfico. Eso es algo que todo el mundo puede llegar a entender, pero yo lo veo desde un punto de vista, hay gente que lo ve desde otro punto de vista. Hay gente que lo ve como diciendo, si no lo vamos a parar, se nos van a venir todos a Europa. Y es posiblemente cierto. Yo pienso que hay que parar el crecimiento demográfico a través de la sanidad, a través del agua corriente, a través de la industria, a través del hecho de que la gente se sienta con más posibilidad de desarrollarse a sí mismo y a lo mejor van a tener otra cosa que hacer hijos, como sucede en los países desarrollados. También tienen hijos, en algunos menos de lo que yo querría, pero se ocupan también de otro tipo de cosas. Cuando no hay ni siquiera electricidad para ver una televisión, para ver algo, un programa, ¿qué se puede hacer? Se tiene hijos. Ahora, eso es muy simplista lo que acabo de decir. Por supuesto que detrás de esa, y eso también sucede en Israel, detrás de esa gran carrera de niños hay también intereses particulares de grupos dentro de la sociedad que quieren tener más hijos para poder tener más fuerza a nivel, dentro del conjunto de fuerzas que componen la sociedad. Es decir, hay un tipo de limitaciones a todas las buenas intenciones, pero es evidente que antes de que una persona esté en Texas, en San Antonio, tratando de cruzar de México a Estados Unidos, habría que tratar de que esa persona no salga de su país. Y para que no salga de su país tiene que tener posibilidad de trabajar, tiene que tener posibilidad de vivir como un ser humano, tiene que tener una casa donde vivir, tiene que tener todo lo que no tiene ahora en muchos casos. Me imagino que una persona que está bien ubicada en Argentina
si va a llegar a Estados Unidos a vivir, va a llegar con avión, no va a llegar cruzando el Río Grande. Quien llega cruzando el Río Grande es quien tiene menos posibilidades y quien no ve posibilidades de desarrollo en el lugar donde está. Conozco casos particulares también, no los voy a contar aquí, pero la gente no tiene esperanza. Cuando no hay esperanza, la gente hace otras cosas y esas otras cosas van desde el terrorismo, desde el narcotráfico, sobre eso hablamos también la vez anterior. Incluso cambiarse de religión porque alguien le prometió que si se va a cambiar a esa religión, el Dios de la nueva religión le va a mejorar su situación. Y si no el Dios, el bolsillo de quien le pague. No hay soluciones mágicas. Las soluciones son, de alguna forma, que los países desarrollados decidan dar parte de su presupuesto, una parte mayor de su presupuesto, en forma seria, no dárselo a un presidente corrupto de un país para que se lo lleve todo a sus bolsillos privados, sino en forma seria, en forma de desarrollo de esos países. Si va a haber desarrollo de esos países, si va a haber lugares de trabajo, la gente no va a ir hasta la frontera de los Estados Unidos para tratar de meterse en el país de las posibilidades no limitadas. Eso es, a mi forma de verlo, la forma de solucionar de alguna forma los problemas que tiene mucha de la población del mundo. Así es, muy buena conclusión y muy buen elemento de análisis. Quiero agradecerle haber participado una vez más en Sin Filtros. Aquí estoy, cuando me necesite me va a encontrar. Adiós. Bueno, y ahora quiero agradecerle a toda la gente que nos ha acompañado en esta emisión de Sin Filtros, con una persona que nos ha dejado información rica para el análisis y la discusión. Recuerden, nosotros le llevamos información sin ningún tipo de sesgo. Ustedes la evalúan, la analizan y se forman sus propias opiniones. Les recordamos que Sin Filtros llega a ustedes por cortesía de nuestros patrocinantes que forman parte de nuestra cuenta de patreon.com/venezuelapolítica. Así que los invito a que participen, que formen parte de esta gran comunidad y también, si desean, pues que nos dejen comentarios, nos regalen un like y compartan este video con amigos, familiares y en las redes sociales para que cada día más personas tengan información sin sesgo y sin censura. Ahora sí nos despedimos, no sin antes recordarles que Sin Filtro es parte de la red de apoyo canino, por lo que le dejamos con ustedes este mensaje y las redes sociales en este programa en la parte de la descripción. Adelante con el video, muchísimas gracias. Su mirada no conoce de estadísticas. Aún así, millones de ellos padecen una cruda realidad. Su lealtad es inquebrantable, aunque no haya nadie con quien compartirla. La diferencia la haces tú. Adopta, esteriliza, colabora. Red de Apoyo Canino.